Hola, en este video vamos a responder 4 preguntas de ciencias. Primera pregunta. Considere los siguientes datos. El calor específico de una sustancia es el calor necesario para subir la temperatura de 1 gramo de la sustancia 1 grado centígrado. Si quiero elevar la temperatura de 1 gramo, de una pieza de 1 gramo, 1 grado centígrado, esa es la definición de calor específico. El agua tiene el calor específico más alto de todas las sustancias comunes. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es consistente con estos datos? Opción A, los océanos cambian de temperatura más lentamente que la Tierra. Eso es cierto. Por ejemplo, si vemos la temperatura de la Tierra a mediodía, va a ser mucho más caliente que la temperatura de la Tierra en la noche. Este cambio de diferencia es considerable en comparación con la temperatura del agua del mar a mediodía. No va a ser tan grande la diferencia que en la noche. Tenemos una masa menor de agua, por ejemplo, en una alberca, la temperatura de la alberca va a ser mayor en un día con sol que la temperatura de la orilla de la alberca. B. Los océanos cambian de temperatura más rápido que la Tierra. Si la afirmación A es cierto, entonces la B la desechamos. Los océanos se contraen debido a la evaporación. Eso es cierto, el agua en el mar se evapora, pero estamos hablando de calor específico. La cuarta afirmación. La cantidad de agua que fluye hacia los océanos es mayor que la velocidad de evaporación. Sí, la cantidad de agua que fluye a los océanos es mayor que la que se evapora, pero estamos hablando sobre calor específico. Nuestra opción es la primera opción, la letra A. Siguiente pregunta. 4 estudiantes usan el mismo metro para medir una arista del mismo cubo de madera 4 veces. Obtienen los siguientes resultados. Tenemos un cubo de madera y lo vamos a medir. La distancia de aquí a acá se va a medir 4 veces. El primer estudiante obtuvo o leyó 11.90 en la primera, en la segunda 12.25, 12.70 y en la última medida 12.75. El quinto dato que tenemos ahí habla sobre el promedio. Ese promedio ahorita no lo vamos a utilizar. Solamente los primeros 4 datos. Pregunta: ¿cuál estudiante obtuvo medidas que muestran mayor precisión? Entonces, las medidas con mayor precisión son las que están más cercas unas de otras, o sea, cuando el rango es menor.
Y esto vamos a obtenerlo sacando la diferencia entre la medida mayor y la medida menor. Vamos a hacer el primer ejemplo. Para el estudiante número 1, la medida mayor que lo obtuvo es 12,75 y la menor lectura es 11. Vemos la diferencia. Entonces, tenemos 0,85. El segundo estudiante, la mayor medida que obtuvo fueron 12,70 y la menor 11,95. Sacando la diferencia, el tercer estudiante obtuvo 13,10 y la menor 11,90. Y el cuarto estudiante tenemos 12,80 menos 11,95. Si estoy bien, el segundo estudiante sé que tuvo un rango más pequeño. Entonces, esa es nuestra respuesta. 0,75. Tercera pregunta. Aquí tenemos que leer y ver el diagrama. Tenemos dos párrafos para leer y contestar a la opción menos probable. ¿Cuál de los siguientes factores es menos probable que afecte la fuerza de un electroimán? Un electroimán de campo magnético es producido por el flujo de una corriente eléctrica. El campo magnético es mantenido por una fuente continua de energía eléctrica. Las partes típicas de un electroimán son una bobina de alambre, un núcleo metálico magnético y una fuente de electricidad. El campo magnético del electroimán puede ser manipulado ajustando el suministro de corriente eléctrica. Entonces, podemos manipular este electroimán ajustando el suministro de la corriente eléctrica. Los electroimanes se usan en muchos dispositivos tales como impresoras, para computadora, equipo para tomar imágenes y equipo industrial. Un electroimán siempre puede ser hecho, un electroimán simple puede ser hecho embobinando un cable de cobre alrededor de un clavo de acero y uniendo cada extremo del alambre de cobre a la batería. Cuanto más vueltas con el alambre de cobre se le den al clavo,
más fuerte será el campo. Entonces, a más vueltas de alambre de cobre, será más fuerte. ¿Cuál de los siguientes factores es menos probable que afecte la fuerza de un electroimán? El número de vueltas de alambre alrededor del núcleo, ese afecta. Número de vueltas, ese afecta. La cantidad de corriente eléctrica afecta. Las propiedades magnéticas del núcleo. Ok, necesitamos un núcleo metálico. Entonces, las propiedades del núcleo afectan. La opción de la presencia cercana de objetos no magnéticos. Entonces, en este párrafo no habla nada sobre presencia cercana de objetos no magnéticos. Tenemos un objeto de plástico, no va a afectar el funcionamiento del electroimán, o una pieza de madera tampoco va a afectar nada. Entonces, el factor que menos afecta la fuerza del electroimán es la presencia cercana de objetos no magnéticos, es la opción C. Tenemos lo mismo, tenemos un electroimán, 1. Si ven aquí, el número de vueltas en el 2 es mayor que en el 1 y que el 3. Entonces, mencionaban que el número de vueltas va a ser más fuerte el electroimán. En este caso, el electroimán va a ser más fuerte que el electroimán 1. El electroimán 1 va a ser más fuerte que el electroimán 3. ¿Cuál afirmación acerca de la fuerza del electroimán 1 comparada con la de los electroimanes 2 y 3 es verdadera? A. La fuerza del electroimán 1 es mayor que la fuerza de los electroimanes 2. No, el 2 es mayor que la 1. Entonces, esta no es. B. La fuerza del electroimán 1 es menor que la fuerza de los electroimanes 2. Eso es cierto, pero no es menor que la del tercer electroimán. C. La fuerza del electroimán 1 es mayor que la del electroimán 2. No. La última. La fuerza del electroimán 1 es menor que la del electroimán 2. Eso es cierto, pero mayor que la del electroimán 3. Esa es nuestra respuesta correcta. Pues aquí seleccionamos la última opción. Eso es lo que tengo para el examen de ciencias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.